aquí plantando unas semillas y también estoy regando la tierra. En la Biblia hay una historia que nos habla de eso. ¿Quieres que te la cuente? Sí. Bueno, vamos a estar hablando de la parábola del sembrador. Entonces, la encontramos en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9 y del 18 al 23. En ella nos habla del sembrador. Se dice que los terrenos, o sea, la tierra donde se siembra, soy yo y eres tú. Y la semilla es la palabra de Dios, es ese evangelio que Jesucristo nos ha dejado. ¿Qué? Que Jesucristo salva el alma perdida, sana los cuerpos enfermos, bautiza con su Espíritu Santo y viene nuevamente. Y Jesús es ese sembrador. También nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros maestros y nuestros padres son esos sembradores. ¿Por qué? Porque ellos están regando esa semilla y el terreno es nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, en esta parábola nos habla de diferentes terrenos, entonces vamos a estarlos viendo. Hay una canción muy linda que dice: sembraré mientras viva simiente de amor, segaré al hallarme en la casa de Dios. Resulta que el sembrador regó su semilla en el primer terreno, y este primer terreno es esa persona que oye la palabra de Dios pero no la entiende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa persona dice: ay, tan bonito que se escucha esa palabra, o uy, tan bonito que es ser cristiano, uy, esos evangélicos cómo hablan de bonito, cómo predican de bonito. O sea, ellos escuchan la palabra pero no la entienden. Y entonces, ¿qué pasa? No la entienden y no dejan que Dios y Jesús transformen sus vidas y la cambien. ¿Y qué pasa? Entonces ellos empiezan a pensar, ¿qué dirán? ¿Qué irán a pensar de mí? Ay, si yo me vuelvo cristiano, ay, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, ¿qué pasa? Vienen esas aves y se comen esa semilla y pues, ¿qué va a crecer si se desaparece la semilla y se la comen? No va a crecer nada. El segundo terreno es donde se siembra en pedregales. Aquí cae la semilla y ella empieza a crecer. Crece la semilla, pero ¿qué pasa? Ella no crea su raíz y a lo que sale el sol, ¿qué sucede con esa semilla? Se seca y vea cómo se vuelve, toda seca y fea. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Son las personas que oyen la palabra de Dios y se emocionan. ¡Wow! Esa palabra de Dios es para mí. Esa clase que dieron hoy sí me gustó, pero muchísimo. Dios me habló. Pero entonces, a lo que llega el primer problema, ya se desanima. Ay, no, pero es que Dios me dijo que me iba a hacer tal cosa, o Dios me dijo que yo iba a ser una persona así, pero al primer problema ya se les acaba la emoción, la alegría, y no siembran y no siguen regando esa palabra, no siguen regando este terreno. ¿Y qué pasa? Pues no puede crecer y no germina las semillas. El tercer terreno es donde crece la semilla, ¿sí? La semilla ya está regada y empieza a crecer, pero en ella hay espinos. Entonces, al haber espinos,
los espinos la ahogan y no dejan que ella crezca. Y pues al ahogarla pues no tiene modo de crecer, entonces crecen son los espinos. ¿Qué sucede? Son ese tipo de personas materialistas. Entonces que empiezan, por ejemplo, ay Señor, dame un trabajo porque es que no tengo trabajo, y van y oran todos los días, ayunan, leen la palabra todos los días, pero ¿qué sucede? Cuando consiguen el trabajo se empiezan a olvidar de las cosas de Dios, de servirle a Dios, y se dejan ahogar por esas labores diarias de que, ay, mami, léame una historia de la Biblia, hábleme de las historias de la Biblia, cánteme una canción. Pero ¿qué pasa? Ay, hijo, vaya a la clase de deportes, haga las tareas del colegio. Entonces nos ocupamos en otras cosas y nos olvidamos de la palabra de Dios y no dejamos que esa semilla, la palabra de Dios, crezca en nuestras vidas. Ese es el tercer terreno, el que lo ahogaron los espinos. Pero está el último terreno donde cayó la semilla y ella dio su fruto. Pero hay tres tipos de frutos: el que da al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Entonces, ¿qué pasa? De ese 100 por 1 reprodujo 100 semillas por una semilla que se sembró. En el segundo, por una semilla que se sembró, reprodujo 60 semillas más. Y en el tercero, por una semillita que se sembró, produjo 30 semillas más. Entonces, así sea que demos ese fruto del 100 por 1 o del 30 por 1, pero que demos fruto, que nosotros seamos ese terreno fértil que oye la palabra de Dios y la entiende la palabra de Dios y la pone en práctica y deja que crezca esa semilla y que dé su fruto. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de terreno eres tú? El primero, al que se comieron las aves; el segundo, el que cayó en piedras y se secó; el tercero, que lo ahogaron los espinos; o el cuarto, que dio su fruto y vea, germinó una hermosa flor. Entonces tenemos que estar pendientes y escoger qué tipo de terreno somos nosotros. Entonces vamos a orar en este momento. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra. Te quiero pedir que guardes mi vida y que yo pueda ser ese terreno fértil, ese terreno que puede producir, esa tierra buena. O sea, debemos ser esa tierra buena donde pueda crecer la semilla y que crezca por medio de mi oración, por medio de la lectura de tu palabra. Ayúdame a ser esa tierra buena, esa tierra fértil, que pueda dar su fruto, que esa semilla pueda dar su fruto. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Chao, chicos. El sembrador va sembrando.